Bueno, buenas tardes, como me ven, estoy con gorra en la terraza de mi apartamento y damos inauguración a esta sesión lo que nosotros denominamos terraza virtual. Piensen que están en Cartagena, en esas casas frente al mar y en esas terrazas multiuso que pueden servir para muchas cosas, para conversaciones trascendentales, para conversaciones íntimas, para pedirle la mano a la novia, no para divorciarse, por supuesto, pero es un sitio multiuso, es un sitio generoso que nos permite hablar. Y eso es lo que queremos con esta conversación, un sitio donde estos invitados que están conmigo en la terraza puedan hablar absolutamente, francamente, de cómo ven ellos esta situación de la pandemia. La pandemia es un problema de salud, es un problema de economía, es un problema social. Pero nosotros no queremos saber en este momento ni cuánto hay sobrevivir. No, nosotros lo que queremos saber es esto desde el punto de vista personal, de familia, desde el punto de vista de sociedad y desde el punto de vista de disciplina médica, cómo nos ha afectado. Déjenme, yo les presento a mis amigos que están hoy en la terraza. El primero es Jesús Lafuente. Jesús Lafuente está en Barcelona, es médico neurocirujano, se formó en Barcelona y luego hizo su entrenamiento en Londres, regresó a Barcelona y desde ahí ha desarrollado una actividad gremial bárbara. Empezó en la Asociación de Sociedades de Neurocirugía de Europa, poco a poco, y llegó a convertirse en el primer español presidente de la ANS. Jesús hizo una labor titánica, pero titánica de integración, y yo no creo que exista un europeo que tenga más amigos que Jesús en América Latina. Damos nuestra gratitud y nuestro abrazo. Bueno, y mi otro amigo, Claudio Jaspolsky. Claudio está en Buenos Aires, es neurocirujano, fuerte de Claudio son los tratamientos de dolor y de mínima invasividad. Si a mí me preguntan, hombre, define a Claudio con una sola palabra, yo digo perseverancia. Hace 14 años empezó Claudio con nosotros en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía y empezó como secretario ejecutivo de Néstor Renzi. Y paulatinamente en estos 14 años, en forma ininterrumpida, Claudio ha venido ocupando posiciones en la federación hasta ser hoy el presidente de nuestra federación, a quien todos nosotros apreciamos, respetamos y apoyamos. Y tengo que presentarle a la persona más importante, mi sobrino y mi profesor Jairo Andrés Burgos, que es administrador de empresa, estudiante, y él es el encargado de la plataforma. Entonces, ya con esta introducción de lo que es la terraza, lo que queremos, vamos a empezar a conversar con los amigos y vamos a empezar con Jesús. Jesús, cuando tú miras el contexto de la pandemia, ¿qué crees tú que como persona te ha dejado la pandemia, como individuo? Bueno, me ha dejado sobre todo preocupación. Me ha dejado preocupación por, como estaba comentando antes, la gente que nos gobierna, que creo desconoce y la falta de liderazgo que tienen para afrontar una situación de esta envergadura. A mí como persona, pues mira, me ha servido para estar más tiempo con mi familia, me he desvinculado completamente de lo que es la medicina un poquito y he aprovechado para hacer cosas que no tenía tiempo para hacer. Todos sabemos lo duro que es nuestra profesión, sobre todo los que trabajamos por la mañana en la seguridad social y luego tenemos cirugía privada por las tardes. Casi no tenemos tiempo, llegamos a casa derrotados y siempre van acumulando cosas, paper para hacer, unas revisiones, la página web, que si un artículo que has pedido, un capítulo de un libro. Todo esto lo vas acumulando, se acumula en tu mesa del despacho y nunca encuentras un minuto para hacerlo. Bueno, pues esto he aprovechado
A nivel personal me ha servido mucho para descansar, para hacer deporte, he perdido como 12 kilos y también me ha servido pues para leer un poquito, para ponerme al día con el tema de las redes sociales, para acabar las cosas que tenía pendientes hacía meses y bueno, eso, para estar más con la familia y sobre todo para hacer un parón mental sobre la profesión de neurocirugía y concentrarme en otras cosas relacionadas con la medicina, pero no con la profesión que yo ejerzo, como son un caso de una crisis sanitaria como no habíamos vivido ni nosotros ni nuestros padres. ¿Tú dirías, que, Jesús, que hoy tú eres una persona diferente o eres la misma persona? No, yo creo que soy la misma persona. Es muy, a ver, estas cosas no te tienen que afectar, y mucho menos a la baja. Tienes que siempre tener optimismo y pensar que esto es una cosa que va a pasar, aunque esté pasando más tiempo del que uno realmente querría. Yo ya esperaba que para principios o mediados de mayo todo esto hubiese tenido la cara, hubiese mostrado, el virus hubiese mostrado su peor cara y que ya fuéramos de bajada. Obviamente hay muchas preguntas sin preguntar, a veces sin contestar, y yo, como persona, una de las cosas que más me molesta es no saber la verdad de todo esto. Entonces, me preocupa el desconocimiento o la mala la información que recibimos y la falta de la misma al respecto. O sea, estamos vendidos, estamos más controlados ahora por los gobiernos y ya en las redes sociales y a nivel personal. Yo creo que esto, yo soy la misma persona, pero de cara a mi gobierno, pues yo seré una persona más controlada. Ok. Claudio, esta pandemia, este confinamiento, se interpreta muchas veces como una oportunidad de crecimiento personal. Claudio Jaspolsky, presidente de la FLAN, ¿qué le ha aportado esta pandemia como persona? A ver, es complicado, pero te diría en alguna medida algunas expresiones o comentarios de Jesús, yo las comparto. He tenido o tengo la posibilidad parcial de estar más tiempo con mi familia. Mi hija, que es pequeña, todos la conocen, a Paloma, estudia en casa, entonces he podido compartir un periodo de su educación, que es algo inédito, ¿no es cierto? Ver la educación virtual y cómo puedo compartirla. O sea, me ha hecho sentir muy bien, o me hace sentir muy bien aún hoy. Y, y también diría, en el terreno extra profesional, lo que he podido hacer, que no hacía hace mucho tiempo, es tener la posibilidad, no todos los días, ya que cada vez estamos retomando el trabajo, pero en algunas oportunidades tener algunas horas para poder tomar un libro, leer, oír música, que hacía, o sea, simplemente solo escuchar música y leer un libro, que son de las actividades que más amo en la vida y realmente las había olvidado o no disponía del tiempo, ¿no es cierto?, o la tranquilidad para poder hacerlo. Realmente ahora cuando lo hago, siento un placer que no sentía hace mucho tiempo realmente. Así que en lo personal te diría que claramente eso es algo que me ha ocurrido. Más allá de, sí, plantearme también la fragilidad de esta sociedad, ¿no es cierto? O sea, ya temas más filosóficos quizás para la discusión, o sea, lo frágiles que somos, o lo desarmados o indefensos que estamos, ¿no es cierto? Y nosotros lo hablamos desde el conocimiento de causa como profesionales de la salud, pero creo que la humanidad, ¿no es cierto?, ha modificado su rumbo en estas últimas décadas y nosotros, bueno, somos un engranaje de esta enorme maquinaria que es el mundo y que es el consumo, ¿no es cierto? Y bueno, y trabajamos en función de eso. Esto nos ha permitido, nos ha obligado, ¿no es cierto?, como dicen los chicos, al menos en la Argentina, bajar un cambio, ¿no es cierto? Es decir, estar un poco más lentos. Y esto da lugar a, bueno, reflexionar, en fin, hacer distintas cosas que cada uno encuentra en su interior, o tenía en su interior y no podía desarrollar. Así que en ese aspecto, volviendo a tu objetivo, y es buscar, y tiene que haber, ¿no es cierto? Cada crisis es una gran oportunidad, y también desde lo médico creo que esta crisis nos va a brindar grandes oportunidades que tenemos que reflexionar, cómo capitalizarlas
en positivo, ¿no es cierto?, para que el mundo que va a seguir post pandemia sea quizás algo mejor. Yo creo, por ejemplo, para terminar, no extenderme en esta introducción, que algo ha cambiado y creo que al menos buena parte de la sociedad ha comprendido dos valores. Uno, de la solidaridad, porque esta pandemia es transversal, o sea, no afecta, no es capas sociales, no le pasa a los pobres sí y a los ricos no, en fin, es realmente transversal y salimos o podemos ayudar desde la solidaridad. Y segundo, que creo que es algo muy importante a nosotros como profesionales de la salud, es también revalorizar el rol que tenemos nosotros como profesionales de la salud. Pero bueno, no me extiendo, eso sería para introducir. Gracias, Claudio. A ver, una pregunta común hablando del efecto de la pandemia en el individuo, en la persona. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes llevan una disciplina en estos días? ¿Y qué opinan de la meditación como ese ejercicio de introspección en salud mental? Bueno, al principio, claro, el problema es lo que estábamos hablando antes. Es muy importante tener un líder o unos líderes que te informen transparentemente de cómo está la situación, de lo que es lo que buscamos. En España ha sido muy difícil seguir lo que nuestros líderes aconsejaban, más que nada porque a las 48 horas cambiaban de opinión. Entonces, cuando te dicen una cosa y luego dices otra, pues ya no sabes si estás haciendo bien ahora o estás haciendo bien antes. Yo he sido muy cuidadoso, hemos en casa mantenido normas de higiene muy importantes. Yo, porque particularmente tenía que ir al hospital de vez en cuando, y he tenido suerte de no pertenecer a las guardias de COVID, que llamábamos, que teníamos que estar en la UCI y tal, pues yo estaba dirigiendo o asegurándonos que tuviésemos un equipo de neurocirugía y de cirugía de columna, de personas en la cirugía de columna, para por si viniese una urgencia y no cayéramos todos infectados. O sea, el trabajo que teníamos era este, ¿no? O sea, no hemos estado muy involucrados, pero aún así tenías el miedo, un poquito, que si te contagiabas, que si no te contagiabas. Hablaban de que las edades peores eran las de los mayores, luego hablaban de que habían grupos de 50, 60 que entraban en barrena. Bueno, toda esta información que no estaba contrastada, que estaba dada por gente incapaz y poco preparada. Para que me entiendas, el ministro nuestro de Sanidad, el que está dirigiendo toda esta crisis, es un filósofo. Entonces, claro, los filósofos pues sabrán mucho de filosofía, pero de medicina no tienen ni idea. Y tampoco es razonable que un filósofo pues sea el mejor responsable para esto, precisamente porque son filósofos y ven las cosas en las nubes, ¿no? Por ejemplo. Pero independientemente de esto, yo me he cuidado mucho, mi familia también. Luego yo creo que ahora, sinceramente, vemos que esto está un poquito más relajado. Yo sigo llevando máscara cuando salgo de casa, pero yo no llevo guantes nunca. Lo que sí que me lavo las manos cuando entraba a un sitio y me salía. También hemos visto muchos vídeos de gente que son inmunólogos que dicen que también si te lavas continuamente las manos, pues estás perjudicando a tu sistema inmune natural o inmunitario natural. Yo creo que también hay mucha razón en eso. Han habido mucho contraste de gente antivacunas y gente pro vacunas que se han peleado en las redes sociales, y como preocupados que estábamos los hemos visto los dos. Y es muy difícil, como decía también Claudio, la meditación sí te ayuda a título personal, pero no soluciona el gran problema, que es el problema de la pandemia. Yo creo que sí, tú te puedes quedar más tranquilo o no meditando y viendo qué vas a hacer bien y qué vas a hacer mal, pero yo creo que el kit de la cuestión para controlar la pandemia es la voluntad personal de cada uno de los individuos y que estén sobre todo bien dirigidos, bien informados por sus líderes políticos. Sí, bueno, nosotros a clara diferencia de España, creo que afortunadamente en esta situación, en esta contingencia de la pandemia, hemos tenido o tenemos hasta el momento un lineamiento relativamente bastante claro, ¿no es cierto? Y tuvimos liderazgo. Sobre todo, a diferencia de lo que cuenta Jesús, las autoridades políticas tuvieron la inteligencia
de inmediatamente rodearse de un grupo, ¿no es cierto?, de científicos, infectólogos, epidemiólogos y virólogos, que son realmente los que están orientando, obviamente con decisiones políticas para sustentarlo, pero están tomando las decisiones que tienen que ver con la salud. Con lo cual, Argentina fue un país que rápidamente realizó la cuarentena cuando había solamente 2 pacientes fallecidos, o sea, realmente al principio, el día 20 de marzo. Estamos ya en el cuarto periodo de 2 semanas de cuarentena. Afortunadamente la curva de replicación es realmente lenta, ¿no es cierto?, de 25.2 días para duplicar el número de infectados, con una tasa de mortalidad menor al 5%. De manera que yo diría que más allá de que las incertidumbre que tienen que ver con lo económico, ¿no es cierto?, y cómo va a seguir nuestra economía, que particularmente la Argentina ya era una economía que estaba extremadamente mal, débil, previo a la pandemia. O sea, nosotros teníamos nuestra propia epidemia previa al COVID. Pero en este aspecto yo interpreto que, a diferencia de lo que cuenta Jesús, siempre hasta el momento, siempre digo, esto todavía no terminó, pero hasta el momento tuvimos directivas claras y bastante comunión entre las distintas autoridades nacionales, municipales, provinciales, respecto a cómo transcurría este periodo, lo cual no vemos en otros países, como dice muy bien Jesús, no se vio en España, pero nuestros vecinos, desgraciadamente Brasil es un antiejemplo, ¿no es cierto?, por ejemplo. Así que en ese aspecto, bien. Y eso contestando entonces a las que decimos rutinas y meditación, desde que comenzó esto, nosotros también a nivel hospitalario generamos un comité de crisis, que estamos reunidos permanentemente, virtual y físicamente en algunos casos, y trabajando cada vez más, ¿no es cierto? Es decir, que nuestros espacios libres fueron reduciéndose cada vez más, o sea que las rutinas, te diría, no pudimos implementarlas en forma, yo en la medida que podía, como les dije en mi anterior intervención, ocupé espacios, bueno, para estar con mi familia naturalmente y para poder leer o escuchar música y hacer rutinas deportivas. Algunos me conocen, saben que me gusta mucho la actividad física, y bueno, no puedo hacer actividad física que me gusta, que es correr, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, he mantenido cierta actividad física, y la introspección, sí, yo creo que la valoro, me parece que es una herramienta del ser humano, ¿no es cierto?, muy valiosa. Si la practiqué más en estos días, es posible, pero bueno, yo trato de utilizarla siempre. Me parece que el pensar en uno mismo es una forma de ayudar a tratar de entender qué es lo que uno quiere y además a relacionarse con el exterior y con los demás, ¿no es cierto? Así que sí, no he hecho una meditación así programada, específica, pero sí he utilizado o utilizo la introspección. Sí, sí. Yo creo que la opinión de ustedes es valiosísima. Yo creo que hemos tenido tiempo para reencontrarnos con nosotros, para ponernos, teníamos cada uno de nosotros tantos pendientes que, hombre, en este ocio que tratamos de buscar la ocupación, hemos venido resolviendo los pendientes. Mientras yo hago la pregunta, pónganse un cafecito, un buen cafecito colombiano, por supuesto, y ya hablamos del individuo, ahora hablemos de la familia. Claudio, ¿cómo crees tú que esta situación ha afectado o con qué le ha enseñado a tu familia? No a Claudio y a Scotty, sino a tu familia. ¿Qué le ha enseñado? Y bueno, a ver, yo tengo, por un lado, mis hijos más grandes, que cada uno está en su casa, que no los puedo ver, que bueno, no nos vemos, más allá de estas visitas virtuales, y bueno, es duro. O sea, creo que el distanciamiento físico de la familia, de los familiares con los cuales uno convive, es duro, es difícil, y uno siente, entonces se da cuenta cuán importante es para el ser humano precisamente lo afectivo, ¿no es cierto? El sentir, la piel, ¿no? Es decir, esta enfermedad nos aleja de muchas de las cualidades humanas mejor logradas y más deseadas, ¿no es cierto? Que es lo afectivo, el abrazo, el beso, el contacto. Así que bueno, eso
Eso es la parte negativa. Pero sí es la preocupación permanente, ¿no es cierto? Estar más preocupado justamente al no tener ese contacto, estar más preocupado por tus seres queridos con los cuales no podés verlos, no podés tocarlos y abrazarlos, y estar permanentemente preocupado por ellos. Y como dije, sí, en el caso de la convivencia con mi señora, con mi hija, con la cual convivo, bueno, estar más juntos, ¿no es cierto? Estar más juntos y bueno, eso ese tipo de convivencia creo que es gratificante, ¿no es cierto? Porque nosotros, por nuestra profesión, disponemos muy poco tiempo para compartir con nuestra familia. Y yo estaré de acuerdo total con Claudio. Yo no tengo hijos mayores, Eres pero muy sí joven. tengo una hija que vive en casa. Hemos hecho proyectos, bueno, hemos empezado a cocinar, a hacer cosas de cocina juntos, hemos hecho campeonatos de ver quién cocinaba mejor. Casi siempre he ganado yo, he de reconocerlo, pero bueno, ellos han intentado y han dado todo lo que han podido. Ha habido un buen rollismo, es un balón de oxígeno, yo creo, para la familia también, para la convivencia, que, como dice Claudio, en España, no sé cómo lo tenéis en Colombia, pero en España cuando trabajas en la seguridad social y en la privada, pues llegas a casa a eso de las 10, las 10:30 de la noche. Mi hija pues normalmente está dormida. Ahora hace colegio virtual en casa, entra y sale, la vemos, hablamos, tenemos, bueno, pues hacemos como si estuviéramos de vacaciones en parte, no tanto, porque sí que tiene, su colegio ha cumplido una normativa estricta en cuanto a las clases de virtuales y con exámenes y tal, pero sí que pues la hora de deporte pues la hemos hecho juntos en la terraza, hemos podido comprar una elíptica, hemos hecho ejercicio juntos. O sea que yo creo que a nivel familiar ha sido una bendición en estos aspectos y yo estoy muy satisfecho con esto y supongo que mi familia también. Mi mujer pues normalmente está en casa y para ella pues no ha sido un problema, pero sí que he notado en mi hija pues ya momentos de tanto tiempo, porque llevamos aquí 2 meses entre pitos y flautas, pues claro, que quiere ver a sus amigas, entonces el problema es que tú lo puedes entender como profesional de la salud, sobre todo, y como persona, que hay una crisis sanitaria brutal y que tienes que ir, pero ellos que son jóvenes no lo entienden. Ellos no entienden por qué se tienen que quedar en casa y no salir y ver a sus amigas, que es lo que les apetece. Entonces esto puede entrar en depresiones, puede producirles cambios de carácter o de tensiones también, pero bueno, más o menos las hemos ido controlando de aquella manera. Pero bueno, en definitiva yo creo que el resumen si pones lo positivo y lo negativo, yo me voy a quedar mucho más con lo positivo. ¿Ustedes creen que en este tiempo de confinamiento, Roberto, se oye muy mal, tienes que corregir el micro porque te oímos entrecortado. Sí, sí. Ahí sí, Igual. ¿escuchan mejor? No. Con un poquito de eco o entrecortados. Espérate que yo lo escucho perfecto. No, yo les decía que en esta época de pandemia, el confinamiento, el ambiente familiar, ¿ustedes creen que nuestras familias tienen mayor elemento de cohesión social como un núcleo social? Humberto y otros dos, y por ahí vi a Jaime Salgado y se quitó. Yo entendí que teníamos algún problema con no te oímos muy bien. ¿Es así? No, yo tengo cortador. A ver ahora, Roberto. No, yo les decía que en esta época de reflexión y de confinamiento, ¿qué tal me están escuchando bien? Te oímos entrecortado todavía. Un poquito cortado. Pero te entendemos la pregunta. No, ya estoy frente al móvil. Entonces, esto se mejora en un minuto. Eso es cuestión de internet. Yo les decía, ¿ustedes creen que nuestra familia tiene mayores elementos de cohesión social y de núcleo de una sociedad que necesita reinventarse después de esta pandemia? Claudio o Jesús. Sí, entiendo que preguntas si la familia tiene problemas con unirse a la sociedad y que la sociedad va a ser diferente. Si la familia tiene mayor cohesión social en este momento como núcleo de una sociedad.
Bueno, sí, a ver, aquí en España tenemos un tema complicado. Acordaros que está el tema de la independencia catalana, que ha sido una cosa muy tal. Cuando hablaba Claudio de solidaridad, que yo también he sentido en muchos aspectos, en el nivel personal sí que hay una cierta solidaridad, una importante solidaridad, que no queda reflejada tampoco en los políticos. Todos están aprovechando pues para intentar arrancar un poquito más. Los catalanistas independentistas pues quieren tirar más hacia su lado. Los que gobiernan el gobierno quieren un control absoluto, porque como tendría que ser para una pandemia de este calibre, no puedes dejar que cada uno haga lo que le dé la gana, porque entonces entras en un caos absoluto. Entonces, a título personal sí que vemos que la gente es mucho más abierta, mucho más ayudadora, mucho más solidaria. Yo creo que eso lo hemos visto todos. Salimos poco, pero ahora, como ya están liberando un poquito el tema del confinamiento, sí que sales más a la calle. Yo ahora salgo cada día, voy al hospital, ya estamos prácticamente integrados full time en la pública y en la privada, pero mi hija se sigue quedando ya se ha acabado el colegio, no va a tener presencia en las clases hasta el año que viene y quedándose aquí pues salen pues las horas que les tocan o que les han asignado, pero salen y notan pues una alegría, la gente está más abierta. Tenéis que entender que la sociedad catalana no es como la colombiana, que son mucho más abiertos, pero sí que es cierto que se nota hay buen rollo, vas a una tienda, la gente te sonríe, la gente te pregunta cómo estás, cuídate, tal. Yo creo que esto hay un claro movimiento social como de colaboración y de que todo esto lo vamos a sobrepasar juntos. Claudio, Sí, antes que conteste, yo quisiera como agregar un puntico a ver tú qué opinas. Yo creo que los beneficios tanto individuales como familiares son notorios, pero ¿qué hacemos, Claudio, para que esto no sea flor de un día y a lo que se normalice todo y la pandemia se vaya y el coronavirus sea historia, pues vamos a hacer lo mismo? bueno, eso exactamente, mirá, me diste el pie porque iba a decir exactamente lo mismo. Todos tenemos imagino que pasará en Colombia, lo hemos visto en España, en Italia, y pasa todas las noches en Argentina, a las 9 de la noche, hora de Buenos Aires o de Argentina, sale la gente a los balcones a aplaudir, ¿no es cierto? Y aplauden, nos aplauden, al personal, los médicos, al personal de salud. Y entonces sí, eso cuando yo decía al principio en mi introducción, el tema de la solidaridad, nos sentimos reconfortados por lo menos por ese reconocimiento, ¿no es cierto? Y esa mayor relación o mejor relación, diría, que existe, que tratamos o que establecimos en el contexto de esta crisis entre las personas. Insisto, lo que yo decía, la transversalidad, el entender la transversalidad de esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, donde todos somos iguales, nos sentimos todos igual de afectados, estamos todos indefensos. Entonces, existe, yo creo que hay, en este momento yo percibo esta mejor situación social, más allá de de las dificultades económicas, de las indefiniciones, de las incertidumbres que tenemos acerca de cómo van a seguir nuestros países y nuestras economías. Pero al igual que lo planteas, tengo mis ciertas dudas, ¿no es cierto?, acerca de si esto va a ser un quiebre en la conducta social, o si cuando esto pase y quede solamente como un recuerdo histórico, no sé si será de un año, 2 años, ojalá cuanto antes mejor. Claudio, Eh, Claudio, perdóname un sí, momento. ¿Alguien puede silenciar el resto de los micrófonos? Porque no estamos oyendo sí, mucho, no podemos oír a Claudio No, bien. Jairo, Y sí, cada los uno que se no, si silencie, pueden, por favor. Bastante particular y bastante atípico. si pueden cerrar los micrófonos, si se oye, perdón, Pero quería... se oye ahí el eco, va, gente que está hablando. ¿Ahora puedo seguir? Sí. ¿Me oyen? perfecto, Claudio. Te escuchamos Entonces, perfecto. no sé si me oyeron hasta aquí, pero de todas maneras, no voy a reiterarlo, pero digo, si todo este buen, entrecomillado, este buen clima social, una vez que pase y que quede como un recuerdo, como un mal recuerdo en general, digamos, no vuelve a foja cero lo que decía Remberto. No lo sé. Está en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Como personas, y está en cada uno de nosotros como también actor social, porque formamos parte de una sociedad, el tratar de que no volvamos a hacer lo mismo. O sea, que
situación inédita que no hemos vivido, como decía bien Jesús al principio, ni nosotros, nuestros padres, porque del año 1919, desde la gripe española, que creo que la humanidad no ha tenido una pandemia de similar característica, igual es inédita porque ni siquiera ninguna situación anterior se compara a esta, porque no, la sociedad de 1919 no es la de 2020, claramente. Entonces, creo que está en nosotros en generar anticuerpos para que no se repita, no solamente contra el virus, ojalá, ¿no? Y contra todos los virus, pero anticuerpos contra la falta, digamos, de buena, de contacto social, digamos, de la falta de humanidad, la falta de, como dije, solidaridad, que realmente sería bueno que estos anticuerpos nos alcancen para generar una sociedad, insisto, más colaborativa, más solidaria, más humana, en fin. Tengo mis dudas. Oiga, yo creo que hay unas palabritas de moda ahorita con la pandemia. Una se llama empatía, la otra se llama resiliencia. Resiliencia. Sí. Jesús, si tú tuvieras un micrófono ahorita, no, un parlante, y quisieras enviarle un mensaje a los médicos y al personal sanitario, que te oyera todo el mundo, ¿tú qué le dirías? No, yo les daría, sobre todo les diría que es un honor y un orgullo pertenecer a la profesión más noble que existe, o que se ha inventado, que deberían sentirse orgullosos por todo el esfuerzo que han hecho y que las vidas que han salvado realmente, porque han habido muchos muertos, pero han habido muchas más vidas que se han salvado, y que el único responsable que ha sido capaz de salvar esas vidas ha sido no el político, sino el médico que ha estado allá cuidándole a una persona, generalmente puestas boca abajo para que pudiesen ventilar mejor los pulmones y pudieran respirar, y que los límites de capacidad pulmonar se preservaran lo suficientemente para que los antibióticos, la medicación que le dieran, pues hubiesen acabado con el virus. Yo estaría muy orgulloso, les daría un aumento de sueldo realmente, y se lo quitaría a los políticos para dárselos a los sanitarios, sin duda. Pero cuando hablo de sanitarios incluyo evidentemente a las enfermeras, a los auxiliares de enfermería, a todos aquellos que han hecho posible el engranaje hospitalario para permitir que el paciente entrara, fuera tratado y se fuera al máximo, con el mínimo tiempo posible, porque la sobremanera y la sobredimensión de este problema ha hecho que tengan que crear el triple de camas de UCI y el triple de camas de hospitalización en casi todos los hospitales, por lo menos de Cataluña. Y ya no hablemos de Madrid, donde han tenido que acomodar un palacio de congresos donde han cabido 3.000 personas y donde también han podido salvar infinidad de vidas. O sea, mi mensaje sería claro: well done, como dicen los americanos, y qué bueno que vinisteis. Ok, Claudio, desde Juncal 8, donde yo nací, con un parlante muy grande, ¿qué le diría esto a los médicos? A los médicos, bueno, no, algo similar. Creo que, como dije al principio, primero, bueno, agradecimiento, desde ya agradecimiento, porque algunos, como decía Jesús, nosotros estamos como neurocirujanos atentos y participamos en todo esto, toda esta crisis, ¿no es cierto? Pero no somos los que estamos en general en la primera trinchera, en primera línea de fuego, ¿no es cierto? Los anestesistas, los intensivistas, las enfermeras, los kinesiólogos respiratorios, los camilleros, en fin, una infinidad de gente del personal de salud que creo que son los héroes. Yo creo que hay que reconocerlos como los héroes de esta epopeya o de esta etapa de la historia, que realmente no sé si van a tener bustos de bronce o placas recordatorias, pero me parece que el personal sanitario, el personal de salud sigue siendo, ¿no es cierto?, el héroe de esta situación. Entonces, creo que sería importante esto de la capacidad, tomando tus dos palabras, la capacidad de resiliencia que tenemos, ¿no es cierto?, como personal de salud, creo que es encomiable, por un lado, y tomando la segunda palabra, creo que esto debe generar, ¿no es cierto?, una empatía hacia nosotros, de la sociedad,
como también decía, para resignificar y redignificar nuestra profesión, ¿no es cierto? Nuestro trabajo que en muchos de nuestros países ha sido bastardeado en las últimas décadas, siendo lo nuestro simplemente en este contexto internacional moderno del mercantilismo, siendo una mercancía. Entonces yo creo que es una oportunidad única, hablando de justamente las crisis y oportunidades que generan oportunidades, para que volvamos a ocupar un rol, insisto, no porque nosotros, por nuestro orgullo ni nuestro ego, porque, como decía Jesús, porque nuestra profesión es la más digna del mundo. Entonces debe volver a estar en el lugar donde estuvo muchas décadas atrás, reconocida, ¿no es cierto?, por lo que hacemos y por lo que le brindamos a la sociedad. Hace unas madrugadas, hace una semana escribí sobre ni héroes ni mártires. Y los médicos y el personal sanitario no queremos ser ni héroes ni mártires. Queremos llevar a cabo nuestra vocación, pero que nos den los elementos de protección personal, los elementos de bioseguridad, un trabajo con unas jornadas dignas, un salario justo. Yo creo que la crisis a nivel mundial ha mostrado todas esas desigualdades que hay en el tratamiento del personal sanitario. Pero sigamos avanzando a la última pregunta y vamos a cogerlo solamente desde la disciplina nuestra, la neurocirugía. Nosotros como especie somos los únicos que podemos simular un futuro. Simular un futuro. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la neurocirugía en este quizás par de años en donde vamos a estar con unas medidas excepcionales dadas estas circunstancias? Simulemos ese futuro, creamos un escenario de cómo será nuestra neurocirugía en los próximos 2 años. ¿Empieza, Jesús? ¿Quién comienza? Jesús, no tienes micrófono. Tienes el micrófono apagado, Jesús, o empiezo yo. ¿Sí? Bueno, empieza tú. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Sí, yo creo que no tenemos que dramatizar. Yo soy optimista de naturaleza y yo creo que en 2 años todo va a volver a la normalidad. Yo creo que habrán algunos cambios, espero que sean sutiles. Con la presencia de la vacuna, la gente perderá el miedo, yo creo, pero hasta que la vacuna no esté con nosotros, la gente realmente va a estar preocupada, sobre todo si ve que hay picos de reinfecciones, y etcétera, etcétera. En cuanto a la neurocirugía, es una especialidad necesaria. Sí que es cierto que tenemos un peso específico menor en el campo quirúrgico, pues porque tenemos menos especialistas, porque son enfermedades que tienen mucha menos incidencia, como tener pues, las lesiones de colon o la cirugía plástica, que también es reconstructiva y cosmética. Entonces, yo creo que la neurocirugía más o menos se va a establecer igual. Lo que sí que van a haber muchas reuniones que van a ser virtuales, mucho de la formación va a ser hecha con estaciones de simulación y sobre todo con realidad virtual. Siendo neurocirujano nos da la desventaja de ser pocos o poco influyentes, pero dominamos y tenemos el control, entre comillas, de la tecnología, ¿no? Toda la tecnología más avanzada en cirugía la tenemos los neurocirujanos. Y quizá esta tecnología tan avanzada la podemos utilizar para formación, para entrenamiento personal y sobre todo para cuando vayamos a las cirugías, que yo creo que no dejarán entrar a tanta gente, yo creo que limitarán el número de personas, no permitirán a los comerciales entrar en quirófano como Pedro por su casa. La formación de las enfermeras también tendrá una formación de protección, de hacer las cosas con guantes, de una manera más regular. Yo creo que se instrumentalizará de una manera más efectiva, pero yo creo que la casuística o lo que es la neurocirugía quirúrgica que conocemos no cambiará tanto. Sí que cambiará el tema de educación, de formación, los congresos, que serán más virtuales, o los seminarios o los webinars, que ahora están de moda y yo creo que es una muy buena alternativa para
mantener esta formación junto con la realidad virtual para tu entrenamiento de técnica quirúrgica personal? Sí, yo he dividido, justamente iba a dividir en estos dos aspectos, lo que es asistencial y lo que es educación. Yo creo que en la práctica, la parte asistencial, ¿no es cierto?, la patología, como dice Jesús, va a seguir existiendo, los pacientes van a seguir enfermándose, la gente va a enfermarse de lesiones degenerativas, oncológicas, etcétera, traumáticas, y nosotros vamos a tener seguir un rol. Y como cirujanos, obviamente, nosotros tenemos todo un sinfín de medidas de protección, y antes de la pandemia nosotros siempre, nuestro enemigo, uno de los indicadores justamente de la buena o mala actividad neuroquirúrgica es el nivel de infecciones, con lo cual creo que todos nosotros teníamos siempre delante de nuestra cabeza, nuestro horizonte hacia cómo prevenir infecciones antes aún del COVID. Yo creo que seguiremos o ampliaremos, ¿no es cierto?, nuestras precauciones, pero coincido en que no va a modificarse radicalmente en nuestra práctica. Sí, en el otro aspecto de la educación, creo que va a haber un antes y un después. Esto es lo que quizás tengamos que replantearnos, ¿no es cierto?, por un lado, las reuniones sociales multitudinarias que han sido tradicional, nuestra tradición de los congresos, tendremos que ir rotando hacia actividades híbridas, ¿no es cierto?, presenciales y virtuales, la formación práctica, ¿no es cierto?, de los neurocirujanos en entrenamiento, en formación, va a tener que apelar mucho a prácticas virtuales, ya no solamente cadavéricas, hands-on. Va a haber un cambio, yo creo que en ese aspecto seguramente va a haber un cambio, y también quizás señalar que en un aspecto que es la telemedicina, también creo que se ha incorporado ya definitivamente, nosotros veníamos haciéndolo hace un tiempo, pero ahora ya es una herramienta fundamental, sobre todo para el control y el seguimiento de pacientes ya tratados a distancia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta herramienta de la telemedicina también va a ser algo positivo, o es algo positivo que se ha incorporado, y bueno, es una herramienta que vamos a seguir utilizando, creo, de aquí hacia futuro, ¿no es cierto?, en forma habitual. Ok, bueno, 45 minutos, 2 cafés, una conversación inolvidable. Acá está mi café. Oiga, gratitud infinita para Jesús, para Claudio. Roberto, para não consigo te ouvir. Roberto, o teu som está partido, não consigo ouvi-lo. Hildo. Que no te oye. ¿Me escucha ahora perfecto? Ahora se te Ahora, no, ¿ustedes me están oyendo? Sí. 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 Les decía que en estos 45 minutos de mecedor y café hemos cumplido con los objetivos. Hablamos de las lecciones de la pandemia sobre nosotros como personas, como familia, como sociedad, como disciplina médica, y sobre todo pintamos un paisaje de lo que va a ser la neurocirugía del futuro en la visión de 2 personas, líderes de opinión, amigos cercanos, y a quien yo les envío gratitud infinita y un abrazo continental, como a todos los participantes, por haber estado con nosotros. En 2 semanas vamos a tener un par de invitados también, y los esperamos. Por favor, envíenos las observaciones, las sugerencias,